esto me tiene sumamente contento, emocionado y agradecido con todas las autoridades de la feria que han pensado en este amigo para poderle darle un gusto con lo que ha sido su pasión, su vida, que son los libros. Bueno, pues podríamos decir que nací entre libros, he vivido entre libros, me crié entre libros, casi podríamos decir que la leche que mamé pues, venía revuelta con la tinta, donde se imprimían los libros. Y bueno, pues todo eso nos ha llevado a hacer una labor interesante. Hace 35 años que se inició esta firma. Yo tuve la fortuna de trabajar 12 años anteriormente con mi padre, Manuel Porrúa, y eso me dio una gran oportunidad. Me dio la gran oportunidad de aprender a echar a perder. Porque entonces durante esos 2 años pues echaba yo a perder, pero no me costaba a mí, le costaba a mi papá. Claro. De tal manera que cuando hace 35 años empecé, pues bueno, ya traía yo un bagaje por detrás, ya sabía de lo que se trataba el poder publicar libros, de lo que se trataba el hacer un acopio. Creo que la biblioteca de él pues una de las grandes bibliotecas de México. Y bueno, pues aprendí a su lado y después no puedo falsear que tuve grandes maestros. Y el principal de ellos fue mi querido Andrés Enestrosa. Lo mío es tener que seguir adelante con la propia editorial, con la propia librería y dejar un nombre, ¿no? Siempre dicen que cuando uno empieza a trabajar por dinero difícilmente lo logra. Y creo que ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido. Nunca trabajé por dinero. Siempre trabajé tratando de hacer un nombre, tratando de hacer un prestigio, tratando de dejar un bagaje, algo que sirviera no solamente para mis hijos, no solamente para mi familia, no solamente para mis amigos, sino que sirviera para México. Hombre, bueno, pues es uno de los principales talones de Aquiles que tiene uno en su vida profesional y en su vida emocional, ¿no? Creo que la familia es lo primero que hay que destacar, es lo primero que hay que cuidar. Y pues puede uno ir para arriba, para abajo, tener descalabros, tener enfrentones, pero finalmente la familia siempre ahí está. Y yo creo firmemente en esas palabras que dicen que bueno, pues los familiares, los hermanos, los primos, pues nosotros no los escogemos, esos nos vienen impuestos. Sin embargo, a los amigos sí los escogemos. Y esos con algunos familiares, esos son las verdaderas familias, los amigos. Después de ese acervo del general Leiva, esta biblioteca la compone el acervo de el bachiller Rojas García Dueñas, el de Margarita Mendoza López, de su mujer. Hay varias cosas de teatro importantes también en la biblioteca, Teatro sobre México. El común denominador es México, que es lo que tenemos que destacar, ¿no? También hay un acervo importante que después vino a redondear la parte indigenista y la parte de literatura mexicana, que fue el acervo de don Pancho Monterde,
Y de ahí, bueno, pues muchísimas cosas que yo he ido conjuntando, tapando los huecos que se me quedaban dentro de toda la biblioteca para poder conjuntar este acervo, ¿no? Que son ahora 18,000 volúmenes aproximadamente. Sí, hay muchísimas piezas interesantes, hay muchísimos libros del 16, hay incluso alguno del siglo XII. Manuscritos, Es un libro minado. Hay varias cosas, hay tablillas, por ejemplo, que las tablillas no se conocen, y tenemos tablillas de bambú, uno que otro códice, en fin, gusto de los libros, gusto de esa palabra que se llama comunicación, sea en forma de libro, sea en lo que sea, pero finalmente lo importante es poder comunicar y poder darse a entender con el otro yo, que son nuestros semejantes. Estamos empeñados en hacer un país de lectoescritores. No, señor, por ahí no va. No necesitamos hacer un país de lectoescritores. A mí no me interesa que usted vaya y lea y usted repita lo que leyó como burrito ahí. No, eso no es la lectura. La lectura es comprenderla. No necesitamos un país de lectoescritores, necesitamos un país de lectores. Parafraseando a Ortega y Gasset, es una definición muy interesante. Cultura es todo aquello que nos queda después de que se nos olvida lo que hemos aprendido. Miren, nos propusimos a partir, primero, bueno, desde muy pequeño, al trabajar al lado de mi padre, siempre pensé que lo importante sería tratar de editar a nuestro propio pueblo, tratar de editar a las gentes de nuestro país, no hacer esfuerzos en el extranjero. Este México que se está perdiendo y que tenemos que salvarlo, creo, desgraciadamente, que nuestras autoridades nos están dando cuenta que la única forma de que recobremos este México es el que sigamos conservando lo que es la cultura. Pero creo que el camino es poder lograr una homologación entre todas las disposiciones que tengamos todos los países iberoamericanos. Una disposición en materia de, una homologación en materia de cultura que nos permita tener exactamente, sí, las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos. Creo que si si México no empieza realmente a valorar eso que son los derechos de sus pueblos, los derechos indígenas de usos y costumbres, no podemos empezar a preservar toda esa cultura nuestra. Esto no va a prosperar. Y es algo que finalmente estamos perdiendo de vista. No es posible que continuemos con una política que haga a la cultura menos. Que piensen que las industrias culturales no son importantes porque no dejan la derrama que deja industrias como la petrolera, como la del automóvil. La cultura es tan importante que es el motor para saber cómo vive, cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa, cuál es su actividad, qué canta, qué come, cómo ríe. Todo eso es cultura. Y tenemos que entenderlo, porque eso es finalmente la idiosincrasia de este pueblo.
gusto de acariciarlos, por el gusto de tenerlos. Creo que ahí el primero que me hizo sentir esa gran afición fue otro de mis grandes maestros y amigos, don Jesús Reyes Heroles. Yo tuve el privilegio de venderle muchísimos libros y de estar cerca de don Jesús, exactamente en las épocas en que yo me iniciaba independientemente. Recuerdo que cada vez que llegaba a ver a don Jesús con algún documento interesante, me decía, déjamelo y vente pasado mañana. Y decía, ¿para qué se lo dejo? Déjame cachondearlo, tocarlo, gustarlo, vestirlo, sentirlo. Don Jesús decía que los libros son como las mujeres, ¿no? Hay que sentirles las curvas para poder aprovecharlos bien, ¿no? Entonces los libros habría que sentirlos, había que tocar sus hojas, había que, ese sonido al pasar de las hojas, había que degustarlo, había que olerlos. Y bueno, pues un gran bibliófilo, no sé lo que hagan los grandes bibliófilos, porque yo apenas soy un aprendiz, pero bueno, un aprendiz de estas artes, pero diríamos que es el gusto de poder tener esa cosa, porque vamos a ser honestos, no puedo decir que todo lo que tengo en mi biblioteca, todo lo he leído, y me encantaría, porque de ahí, pues bueno, yo podría repetir, en ese momento, podría repetir lo mismo que decía Andrés de sí mismo, Andrés Enestrosa de sí mismo, decía, yo soy los libros que he leído. Pero eso lo podría decir Andrés, yo no. Yo soy un librero, editor común y corriente, que le gusta la historia de México, que le gusta coleccionar estos libros, que le gusta tenerlos, y porque su mismo trabajo se lo pide, y porque además sus mismos autores se lo piden, y porque vienen a consultarnos, y vienen a hacer investigaciones sobre los mismos libros que están en esta biblioteca para ver qué es lo que se puede argumentar para publicar nuevas investigaciones o nuevas atracciones, ¿no? O sea, finalmente lo que uno piensa al tener todos estos libros es, estamos dejando algo, vamos a trascender por lo menos con esta biblioteca y ese oficio que hemos tratado de llevar a cabo durante 35 años.